Mi padre me encontró sosteniendo a mi bebé, apoyada en mi pierna que aún cojeaba. Se enfadó y me dijo: ¿por qué estás aquí fuera? ¿Dónde está la casa que te compré? Le respondí en voz baja: la secretaria de mi marido se la quedó. Y mi marido se ha ido a vivir con ella. Lo que mi padre hizo a continuación les hizo arrepentirse para el resto de sus vidas. Hola, queridos oyentes. Espero que todos gocemos siempre de buena salud, éxito y una larga vida. Antes de continuar con la historia, ayúdennos a que este canal siga creciendo con un me gusta, una suscripción y un comentario diciendo desde dónde nos escuchan. Si ya lo han hecho, empecemos. Una llovizna caía como hilos finos, casi inaudible, pero suficiente para hacerme sentir un escalofrío en los hombros. El vaho que salía de una pequeña alcantarilla al borde de la acera se mezclaba con el olor a tierra mojada. Las luces de las casas de la urbanización El Mirador parecían lejanas. Ya no conocía a nadie. Y yo estaba aquí, fuera de mi propia casa, o de lo que antes era mi casa. Mi pierna izquierda volvió a palpitar. La secuela del accidente parecía recordarme su presencia cada vez que pasaba demasiado tiempo de pie. Mi bastón se había roto esa misma tarde, cuando tropecé con la valla de la casa que ya no era mi entrada, sino el último límite donde podía estar antes de que me gritaran. Mi bebé gimoteó en mis brazos, quizás sintiendo la tensión de mi cuerpo. Mi bolso de tela estaba roto por un lado. Su contenido yacía esparcido por la acera. Algo de ropa de bebé, un biberón casi vacío y una fina manta que aún olía al suavizante de casa. Me incliné para recogerlo, pero mi pierna soltó un quejido, y tuve que detenerme a medio movimiento. Me faltaba el aliento por el dolor. No debía llorar. No esta noche. Debería haber podido llamar a esa puerta y decir que solo quería coger ropa para el bebé, o al menos la manta gruesa que compré con el dinero de mis horas extras. Pero la voz de Diego resonaba en mi cabeza, fría y condescendiente. Creas un ambiente incómodo en casa. Es mejor que Elena se quede en otro sitio por un tiempo, ¿vale? Que Silvia ayude a mi madre a organizar la casa. A ti todavía te cuesta caminar. Y ese por un tiempo se convirtió en mi sentencia de muerte, lenta y silenciosa. Las luces de un coche se reflejaron en un charco mientras una vieja furgoneta se acercaba. El sonido de su motor era pesado, vibrante, como una larga exhalación que guardaba el cansancio. El vehículo avanzó despacio antes de detenerse a pocos metros de mí. No tuve tiempo de secarme las lágrimas cuando la puerta del conductor se abrió y un hombre bajó, mirando el suelo embarrado. ¿Elena? Su voz sonaba baja, dubitativa, y luego se tornó en sorpresa, casi rota. Dios mío. Elena. Me quedé helada. Era la voz que había esperado oír en los últimos días, pero nunca deseé que me viera en este estado. Papá. Avanzó rápidamente, atravesando los charcos sin importarle que sus viejos zapatos se mojaran. Cuando se acercó, su mirada se fijó inmediatamente en mi pierna coja, en el bolso roto y luego en su nieto, que lloriqueaba. Algo en su rostro cambió. No era ira, ni tristeza. Era algo mucho más silencioso y afilado. ¿Por qué estás aquí, hija? ¿Dónde está tu casa? ¿Dónde está la casa que te compré? La pregunta era sencilla, pero sentí como si alguien abriera una puerta que yo había estado conteniendo desde dentro. Tragué saliva, con el pecho vacío. Mi voz salió débil, quebrada. No me dejan entrar, papá. Ahora viven allí Diego y Silvia. Dicen que soy una molestia. Me han dicho que me vaya. El viento me pellizcó la nuca. La llovizna se hizo más densa, pero no era el clima lo que me hacía temblar, sino la mirada de mi padre. No dijo qué. No gritó. No maldijo. Simplemente se quedó en silencio, un silencio que hizo que la noche contuviera la respiración. Se inclinó un poco, observando la herida de mi rodilla, aún cubierta con una tirita fina. Me había caído esa misma tarde, cuando Silvia me bloqueó la puerta y me empujó del brazo. La tirita estaba mojada, su color desvaído por la lluvia. La mirada de mi padre se detuvo allí el tiempo suficiente para que se me secara la garganta. Luego, sacó un viejo móvil del bolsillo. Sus movimientos eran lentos y muy medidos, como los de alguien que acaba de tomar una decisión trascendental. Marcó un número. El tono de llamada sonó brevemente. Rafael dijo, con voz plana. No era la voz del padre que yo conocía. Esta era fría, sin temblor, sin un ápice de duda. Activa el expediente de la casa del Mirador esta noche. Me miró a la cara por un instante, y luego añadió, y abre también el expediente del proyecto de Diego. Ahora, fruncí el ceño. ¿Qué expediente? ¿Qué proyecto?
Rafael. El mismo Rafael que yo creía que era solo mi primo que venía a menudo de visita trayendo patatas fritas. El mismo Rafael al que mi suegra solía criticar por considerarlo un vago. Mi padre terminó la llamada sin dar ninguna explicación. No volvió a preguntarme si estaba bien. No preguntó por qué me habían echado, ni qué me había hecho Diego. Porque ya sabía lo suficiente con solo verme aquella noche. Me echó su fina chaqueta sobre los hombros y tomó a mi bebé de mis brazos. Sus manos parecían increíblemente tranquilas, aunque su mandíbula estaba tensa. «Vamos a casa», Elena dijo en voz baja. «Mañana por la mañana. Esa casa ya no será suya». Me quedé paralizada. Una extraña sensación recorrió mi pecho. Una mezcla de alivio, miedo y confusión. «Papá, ¿qué quieres decir? ¿Qué expediente era ese?». Me miró. Aquellos ojos, siempre cálidos, se habían convertido en algo que nunca había visto en mi vida. «Has aguantado demasiado tiempo», dijo. Su voz era suave pero firme. «Ahora, deja que sea yo quien hable en el idioma que ellos entienden». La llovizna cesó de repente. O quizás yo ya no la sentía, porque mi pecho estaba lleno de una maraña de emociones. No sabía qué acababa de poner en marcha mi padre esa noche. No sabía por qué su voz sonaba como la de alguien que aprieta un botón que cambiará la vida de muchas personas. Por la forma en que mi padre miraba hacia esa casa, mi casa, la que me habían arrebatado. Quizás Diego y Silvia acababan de tocar algo que no deberían haber tocado. Y, por alguna razón, empecé a tener miedo de lo que vendría después. No por mí, sino por ellos. Porque esa noche, con esa llamada tan breve, creo que mi padre acababa de iniciar algo que ya no se podía detener. Estaba sentada en el salón de la casita a la que mi padre me había llevado. El olor a madera húmeda y el sonido de las gotas de agua cayendo del canalón hacían que el ambiente se sintiera más silencioso de lo habitual. Mi bebé dormía en brazos de mi padre, mientras yo intentaba calmar mi respiración, tratando de entender qué estaba pasando realmente, qué había puesto en marcha mi padre. Pero antes de que pudiera preguntar, mi mente retrocedió al tiempo en que todo esto aún no se había desmoronado. Cuando todavía creía que esa casa era el comienzo de la vida que construiría con Diego. Aún recuerdo el día en que vimos por primera vez el folleto de la casa. Un pequeño chalet en la esquina de la urbanización, no lujoso, pero acogedor. «Me gusta este», dije, señalando el pequeño jardín trasero. «Podría trabajar desde casa, montar un pequeño estudio». Diego sonrió entonces, apretando mi mano. «Sí, esta casa es perfecta para nosotros. Pero, ¿nos llegará el dinero?». Ese «nosotros» me hizo sentir segura. Me hizo olvidar que casi todos los planes se financiaban con mis propios ahorros. El resultado de años de horas extras como diseñadora de interiores, y una ayuda adicional que mi padre me transfirió en secreto, sin alardear nunca de ello. En aquel momento, mi padre me dijo por teléfono: «Elena, si necesitas un poco más, solo dímelo. No te fuerces». Pensé que era realmente un poco más. Nunca supe cuánto pagó en realidad. Lo que sí sabía era que firmé como compradora junto a Diego. Nuestros nombres estaban juntos en el documento. Pero el día de la firma ante notario, noté algo extraño. Rafael llegó con una camiseta básica y unos vaqueros. Su expresión era relajada, como la de alguien que acaba de despertarse. Mi suegra le susurró inmediatamente a Diego: «¿Ese es el primo de Elena? ¿Por qué viene vestido como un vago?». «Qué vergüenza». Vi a Rafael sonreír ligeramente. Pero no era una sonrisa de enfado o de ofensa, sino más bien la de alguien que sabe algo que los demás ignoran. Firmó varios papeles como testigo. No le presté mucha atención entonces. Pensé que solo estaba ayudando. Pero la mirada que Rafael le dirigió a mi padre al entregarle los documentos, una mirada breve y demasiado coordinada, ahora se sentía como una pieza del rompecabezas que nunca había entendido. La casa estuvo terminada 3 meses después. Diego estaba muy orgulloso de llamarla el fruto de su duro trabajo. Mi suegra era aún peor. «Menos mal que mi hijo se casó contigo», me dijo un día mientras yo traía la compra. «Si no, ¿cómo ibas a tener una casa tan grande?». Yo solo sonreí, sin querer crear problemas, sin querer avergonzar a mi marido. Con demasiada frecuencia sentía que el silencio era mejor que prolongar una herida. En ese momento, no sabía que la escritura matriz de la casa nunca nos fue entregada realmente. No sabía que el control legal seguía en manos de la promotora inmobiliaria de mi padre. No sabía que todo aquello de lo que mi suegra se enorgullecía provenía, en realidad, de la mano que ellos subestimaban. Esa noche, en la casita,
Mi padre se sentó frente a mí, mirando su móvil. Su rostro estaba tranquilo, aunque sus ojos contenían una tormenta. Respiré hondo. Papá, ¿quién compró realmente esa casa? ¿Tú o yo? Mi padre levantó la vista y me observó durante un largo rato. Tú, respondió en voz baja. Pero no con todo tu dinero. Yo cubrí el resto. La escritura de propiedad estaba a tu nombre y al de Diego. Pero el control final siempre estuvo en mis manos, una medida de seguridad. Por si algo así ocurría. Algo como esto. Susurré. No asintió. Pero su mirada lo dijo todo. Tragué saliva. Durante todo este tiempo, pensé que mi padre solo había ayudado un poco. Pensé que Rafael era solo un primo relajado al que le gustaba pasar a comer. Pero al parecer, habían cuidado cada parte de mi vida sin que yo me diera cuenta. No para entrometerse, sino para asegurarse de que no cayera sin tener dónde agarrarme. Mi padre acarició la cabeza de su nieto dormido. Esa casa nunca fue suya, Elena. Solo tuvieron la suerte de que tú cedieras constantemente. Cerré los ojos. Un sabor amargo se acumuló en mi pecho. Ceder. Sí, esa era mi costumbre. Y en ese punto, otro recuerdo afloró. La primera vez que Silvia vino a casa, ofreciéndose a ayudar a organizar las finanzas de mi marido. ¿Puedo ayudar a poner en orden la información de la oficina?, Elena dijo con dulzura, con una sonrisa encantadora. Así Diego no tiene que agobiarse solo. La recibí amablemente. Incluso le preparé un té. No sabía que, desde ese día, los pequeños pasos para destruir mi vida ya habían comenzado. Papá, mi voz tembló. ¿Por qué me lo dices ahora? ¿Por qué no desde el principio? Mi padre me miró profundamente, y una leve sonrisa apareció en su rostro. Una sonrisa que contenía algo que nunca había visto en él. Respeto. Porque pensaba que podías levantarte por ti misma. Eres fuerte. Pero cuando alguien se atreve a echar a mi hija de su propia casa, significa que ha cruzado un límite que solo yo puedo responder. Me quedé en silencio. Sentí como si una gran puerta se abriera en mi vida. Una puerta que había estado firmemente cerrada, ocultando algo que me negaba a ver. Que nunca estuve sola. Y que aquellos que me menospreciaban estaban, en realidad, pisando terreno que pertenecía a la familia Castaño. Mi padre volvió a mirar su móvil. Rafael ya está en marcha. Solo falta un documento. Fruncí el ceño. ¿Qué documento? Mi padre se levantó lentamente. Se acercó a mí y puso su mano en mi hombro. El documento que asegura que, mañana por la mañana, sus nombres ya no figurarán en esa casa. Y por primera vez esa noche sentí algo extraño crecer dentro de mí. No era esperanza, no era valentía, sino un pequeño impulso que hizo que mi espalda, siempre encorvada, se enderezara un poco. Un impulso que me decía que, quizás por primera vez, iba a ver cómo aquellos que siempre habían estado por encima de mí comenzaban a tambalearse bajo mis pies. Siempre recordaré aquel día, el día en que Silvia entró por primera vez en mi vida, no como la secretaria de mi marido, sino como una sombra que lentamente fue ocupando mi lugar. Todo comenzó con algo que parecía pequeño, educado, como una ayuda. Diego llegaba a casa más tarde de lo habitual, con el rostro tenso. Lanzaba su chaqueta al sofá y se sentaba directamente, masajeándose las sienes. Estoy agotado, Elena. Mi proyecto paralelo ha fracasado por completo. He perdido mucho dinero. Cerré mi portátil de trabajo y me acerqué. Todavía tengo ahorros. Podemos buscar una solución poco a poco. Diego me interrumpió de inmediato. Su tono no era de enfado, pero claramente no quería escuchar mis sugerencias. No hace falta. Silvia me está ayudando a limpiar los informes financieros de la oficina. Es una genio gestionando el flujo de caja. Silvia. Ese nombre, en aquel momento, sonó como una migaja insignificante. Sonreí educadamente, intentando apoyarle, porque no tenía ninguna razón para sospechar. Unos días después, Silvia vino a casa. Llevaba el pelo recogido en un moño impecable. El aroma de su perfume era suave pero penetrante. Traía una carpeta con documentos de la oficina y una hoja con el presupuesto mensual de la casa. Me sonrió con una cortesía demasiado estudiada. Elena, solo quiero ayudar a Diego para que tenga menos carga. Así tú también puedes centrarte en tus diseños. ¿Mis diseños? La palabra salió como un cumplido, pero tenía un matiz sutil, como si mi trabajo fuera solo un pequeño pasatiempo. Lo ignoré, como de costumbre. Le serví un té. Lo cogió con ambas manos. Sus nudillos eran delgados, sus uñas cuidadas,
Un contraste brutal con mis manos, manchadas de tinta de rotulador de arquitectura y con las puntas de las uñas a menudo rotas por cargar al bebé mientras trabajaba. Desde ese encuentro, Silvia empezó a venir cada vez más a menudo. Al principio, para discutir informes de la oficina. Luego, para revisar las facturas de la luz. Después, para clasificar los gastos del hogar. No sé en qué momento empezó a hablar con mi suegra más a menudo que yo. Regina. Luego le pido yo las medicinas. Regina, ya me encargo yo de organizar la reunión de amigas del mes que viene. Mi suegra se enamoró de ella al instante. La sonrisa de Regina siempre se ensanchaba cuando llegaba Silvia. Elena. Deberías aprender de Silvia. Es joven, ordenada, eficiente. No como tú, que ahora caminas como si tuvieras miedo de dar un paso. Yo solo bajaba la cabeza, agarrando el borde de mi falda. Esas palabras dolían, pero las perdonaba, como siempre, hasta que una tarde, volviendo de supervisar un proyecto de diseño, tuve aquel pequeño accidente. Me caí de una escalera de mano. Mi pierna izquierda se golpeó contra el borde de hormigón. El dolor fue como un rayo que me atravesó el hueso por dentro. El médico dijo que tenía una fisura leve. Necesitaría tiempo para recuperarme. Pero en casa, el comentario de Diego no fue sobre mi estado. Deberías dejar de trabajar por un tiempo. ¿Ves lo que pasa? Ahora eres una carga. La casa está desatendida. Y eso que era yo quien pagaba parte de la hipoteca. Y eso que era yo quien cubría casi todas las necesidades de nuestra vida. Pero, de nuevo, me callé. Los días siguientes fueron como una neblina. Mi cojera me hacía moverme más despacio. Y en cada paso, me sentía reemplazada, olvidada, apartada. Silvia pasaba más tiempo dentro de mi casa que yo misma. Una noche, bajé a la cocina y los vi a los tres. Diego, mi suegra y Silvia, riendo mientras discutían un plan de gestión financiera familiar. Sobre la mesa había fotocopias de mi DNI. Las miré durante unos segundos, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. «Ah, eso», Elena dijo Silvia con una sonrisa amable. Lo tomé prestado un momento para unos datos del seguro de la oficina. Se me olvidó devolvértelo. Asentí sin más. Nunca imaginé que esa fotocopia de mi DNI sería la primera herramienta para robarme la vida. Pocas semanas después, de forma lenta pero segura, Diego empezó a cambiar. Ya no había apodos cariñosos, ni miradas cálidas. Solo comentarios fríos sobre cómo Silvia era más organizada, más fiable, cómo entendía mejor la manera de ayudarle a construir un futuro. Empecé a sentirme como una invitada en mi propia casa. Entonces, llegó el día. Sin previo aviso, como una puerta que se cierra lentamente pero resuena con fuerza en el corazón. Diego llegó a casa con 2 maletas grandes. Voy a poner un poco de orden en la casa. Por un tiempo. Quédate cerca de la casa de tus padres. ¿Vale, Elena? Lo miré, incrédula. ¿Por qué tengo que irme yo? Esta es nuestra casa. Diego, precisamente porque eres una molestia. Todavía cojeas. Silvia puede ayudar a mi madre aquí. Tú descansa. La palabra descansa se sintió como la expulsión más sutil y cruel. Asentí lentamente, sin querer provocar una discusión delante de mi bebé. Pero cuando entré en la habitación para coger algo de ropa, me quedé helada. El armario estaba vacío. Los documentos de la casa y los justificantes de transferencia que guardaba ordenadamente habían desaparecido. Corrí cojeando hacia el salón, pero Silvia estaba de pie en la puerta. «Por favor, no entres todavía», Elena dijo con dulzura. «Es por el bien de todos». ¿El bien? Esa palabra sonaba como veneno envuelto en un lazo bonito. Diego se acercó y me agarró del brazo. «Vamos, sal. Silvia está limpiándolo todo». Me empujó suavemente, pero mi pierna dolorida me hizo perder el equilibrio. Casi me caigo si no fuera porque abracé con más fuerza a mi bebé. Me faltaba el aire. Sentía una opresión en el pecho. La puerta se cerró y luego oí el sonido de la cerradura desde dentro. Me quedé fuera de mi propia casa con una maleta que solo contenía algo de ropa de bebé y una manta fina. Dentro, oí la risa de Silvia y la voz de mi suegra diciendo algo sobre que, por fin esta casa está ordenada. Salí cojeando por la puerta de la urbanización. Y cuando estaba a punto de desmayarme en la garita del vigilante, el señor García vino corriendo hacia mí. «Señora, ¿está bien? La he visto desde lejos. ¿Se ha caído?» Su tono era preocupado, no como el de otros vigilantes a los que a menudo no les importaba nada.
Mi sicuela cara. Solo necesito sentarme un momento. El señor García dudó. Luego se inclinó hacia mí, bajando la voz hasta convertirla en un susurro. Señora, en realidad no debería decir nada, pero el señor Antonio no es un cualquiera. Quizás usted no lo sepa, pero muchas cosas en esta urbanización siguen bajo su supervisión. Levanté la cara, sorprendida. ¿Mi padre? ¿El padre que yo creía que era un simple jubilado? Si necesita ayuda, el señor García me miró con una expresión significativa. Créame, señora, él no es alguien a quien se pueda subestimar. Esa noche, caminé hacia casa con el pecho oprimido y la mente en desorden. Las voces de quienes me habían echado aún resonaban en mi cabeza. Pero, por alguna razón, esa frase del señor García se quedó clavada en mí, como una pequeña espina que pinchaba mi conciencia. Mi padre no es un cualquiera. Y solo empecé a entender de verdad lo que significaba esa noche, cuando me encontré de nuevo con mi padre al borde de la carretera. La noche en que llamó a Rafael e inició algo que, por primera vez, me hizo sentir que la vida que me habían arrebatado lentamente estaba a punto de volver a mis manos. Esa casa había sido el lugar más cálido para mí. Un lugar donde deposité mis sueños. Pegué mis tableros de inspiración en la pared y preparé la habitación del bebé sonriendo para mis adentros. Pero, poco a poco, la casa se transformó en algo extraño, como un cuerpo habitado por otro espíritu. Y resultó que eso era lo que ellos querían. Esa tarde, acababa de terminar la fisioterapia para mi pierna. Un pequeño escalón cerca de la recepción me hizo perder el equilibrio por un momento, pero logré controlarlo. Volví a casa con la esperanza de poder detener todo aquello antes de que fuera demasiado tarde, o al menos hablar tranquilamente con Diego. Pero cuando llegué, el jardín de mi casa se veía extraño. Habían cambiado el felpudo de la entrada. Las macetas que yo había elegido una por una ya no estaban, y el coche de Silvia estaba cómodamente aparcado en el garaje. Me quedé un momento de pie, tratando de convencerme de que esto era solo temporal, solo una ayuda, solo para organizar la casa, pero mi corazón ya sabía la respuesta mucho antes de que mi cerebro la admitiera. Abrí la verja lentamente. La puerta de entrada estaba entreabierta. Oí sus risas. Se me encogió el corazón. Entré. Cojeaba, pero me mantuve erguida. He vuelto, dije en voz baja, como si fuera una invitada no deseada. Las voces cesaron. Todos se giraron. Diego estaba sentado en el sofá con una de mis camisetas de estar por casa, una que él había dicho que era demasiado sosa cuando se la compré. Silvia estaba junto a la mesa del comedor, sosteniendo una lista de la compra como si fuera la señora de la casa. Mi suegra, Regina, estaba sentada con una expresión de satisfacción, como si viera que la casa por fin estaba a su gusto. Elena, la voz de Diego sonó molesta. ¿Por qué has vuelto? Te dije que descansaras en casa de tus padres. Yo vivo en esta casa, Diego respondía en voz baja. Solo quiero descansar. Silvia sonrió levemente. Elena, por un tiempo, déjame encargarme de la casa, ¿vale? Céntrate en recuperarte. Es mi casa, respondí. Más alto de lo que pretendía. Mi pierna izquierda palpitaba, pero me mantuve firme. Diego se levantó del sofá. Elena, lo estás complicando todo. Silvia solo intenta ayudar. Es que no se te puede decir nada. Mi suegra me señaló con el dedo. Su tono era cortante como un cuchillo. Estás coja. Apenas puedes caminar. Esta casa necesita a alguien ágil. Si quieres quedarte, al menos no seas una molestia. La palabra coja me apuñaló con fuerza, dejándome sin aire, como si me hubieran golpeado desde dentro. Mis piernas flaquearon por un instante. Bajé la mirada, no porque estuviera derrotada, sino porque sentí que algo se rompía dentro de mí. No solo mi honor, sino los cimientos enteros de mi matrimonio. Solo quiero coger mis cosas, dije en voz baja. Caminé hacia la habitación, pero la puerta que debía ser mi lugar de descanso estaba cerrada. Silvia se me adelantó y se paró frente a ella, con la mano en el pomo y la misma sonrisa educada en el rostro. Lo siento, Elena. Dentro está todo desordenado. Déjame que lo arregle primero. ¿Sí? ¿Desordenado? Era nuestra habitación. La habitación donde había dado a luz hacía solo unos meses. La habitación donde había organizado la ropa del bebé con el corazón lleno de esperanza. Intenté agarrar el pomo, pero la mano de Diego me lo impidió. Escucha. Elena, ya hemos hablado de esto. Por un tiempo, quédate cerca de la casa de tu padre hasta que te recuperes.
hasta que todo se estabilice, por un tiempo o para siempre. Mi voz se quebró. Diego no respondió. Y esa fue su respuesta. Retrocedí unos pasos. Me costaba respirar. Mi bebé empezó a inquietarse en mis brazos, quizás sintiendo los latidos acelerados de mi corazón. Finalmente, me agaché y cogí 2 bolsas que ya me habían preparado, con lo justo, sin siquiera parte de mi ropa de trabajo. Cuando salí, mis pasos eran inestables. Mis piernas cedieron antes que mi corazón. Me temblaron las rodillas y casi me caigo. Silvia agarró el hombro de Diego, como si mostrara una posesión que hasta ahora había ocultado. Diego cerró la puerta desde dentro. Oí el sonido de la llave girando. 2 veces, como si estuvieran cerrando un capítulo de la vida que ya no necesitaban. Abracé a mi bebé con más fuerza. Salí de esa casa cojeando. La verja se cerró detrás de mí como una puerta que me expulsaba de su historia. Sentí que el mundo daba vueltas. Mis pasos se volvieron cada vez más pesados, hasta que tuve que detenerme en la garita de seguridad porque mi vista empezaba a nublarse. Varios vecinos pasaron, pero solo me miraron de reojo sin preguntar. Solo el señor García, el vigilante de la urbanización, se acercó. «Señora Elena, siéntese», dijo, alarmado. Me sequé la cara, ya mojada. No sabía si por la lluvia o por las lágrimas. «Solo necesito volver a casa». El señor García dudó. Luego se inclinó. «Señora, no entiendo de problemas familiares, pero una cosa sí». Se me miró fijamente, con una expresión cargada de significado. «El señor Antonio no es un cualquiera. Muchas cosas en esta urbanización están bajo su control. Mucha gente no se da cuenta». Me quedé helada. ¿Mi padre? ¿El padre al que ellos subestimaban? ¿Al que consideraban que no tenía un trabajo claro? Si necesita ayuda, continuó, créame. Él es alguien que puede darle la vuelta a las cosas si quiere. Esas palabras resonaron en mis oídos como un secreto demasiado grande para mi cuerpo agotado. Me levanté lentamente, sosteniendo a mi bebé, y caminé hacia la carretera principal. Mis pasos eran cojos, pero algo dentro de mí comenzaba a encenderse. Algo profundo, pequeño, pero cálido. Y cuando llegué a la acera, mi padre detuvo su coche justo delante de mí. Cuando sus ojos vieron mi estado, su mirada se transformó en algo que me dio un escalofrío. No se enfadó, no hizo muchas preguntas, simplemente cogió su móvil e inició algo que ya nadie podría detener. No sabía lo que les esperaba a Diego y a Silvia, pero por la forma en que mi padre cerró la puerta del coche esa noche, supe una cosa. Habían cruzado la última línea, y al día siguiente, esa línea se convertiría en un abismo. Esa noche, la casita a la que mi padre me llevó, me pareció muy extraña. Y eso que aquí solía echar la siesta cuando estaba en primaria. Las paredes seguían siendo las mismas, la pintura ya descolorida, pero había un aura diferente, como si este lugar no fuera solo una casa, sino el centro de algo mucho más grande, algo de lo que nunca me había dado cuenta. Mi padre preparó una cuna improvisada para mi bebé con movimientos lentos pero precisos. No se veía ansiedad en su rostro, ni una ira explosiva. De hecho, fue esa calma lo que me puso más nerviosa. Papá, lo llamé en voz baja después de varios minutos en los que solo se oía el sonido de la lluvia goteando del canalón. Tengo que contártelo todo. Mi padre se sentó en una vieja silla de mimbre y asintió levemente. Estoy aquí, cuéntamelo desde el principio. Y empecé a contárselo todo. La hipoteca de la casa, el dinero que transfería a través de Diego para mantener la dignidad de mi marido ante su familia, cómo ayudé a pagar las deudas de mi suegra en secreto para no avergonzar a nadie, mi trabajo, que seguía haciendo incluso durante el embarazo mientras Diego se ocupaba cada vez más de construir su imagen de cabeza de familia exitoso. Y finalmente, el día en que me echaron. Hablé conteniendo la opresión en mi pecho, hasta que rompí a llorar al recordar la tirita mojada en mi rodilla, el bolso roto, mi bebé llorando y la puerta de mi casa cerrándose en mi cara. Mi padre no me interrumpió, no preguntó, no comentó nada. Solo escuchó, con una mirada que cambiaba poco a poco, de suave a tensa, y luego a fría, como una roca en medio de una tormenta. Cuando terminé, mi padre cerró los ojos por un momento y respiró hondo. Elena, dijo en voz baja, las personas que amabas han cambiado, y piensan que no tienes a nadie. Bajé la mirada, tragando el sabor amargo de mi lengua. Es que ya no tengo a nadie. Mi padre abrió los ojos y me miró con una intensidad que me hizo temblar. Me tienes a mí, dijo. Y tienes más de lo que crees. Sacó un portátil fino de un cajón. El portátil parecía totalmente fuera de lugar en el ambiente de aquella casita. Igual que mi padre,
sencillo por fuera pero guardando algo impredecible. Abrió varias carpetas. Carpetas con nombres en clave. Castaño, máster, derecho, uso, 8, inversiones. Abrió varios archivos, uno por uno. En la pantalla apareció la estructura de propiedad de mi casa, escritura matriz, derecho de uso, contrato de cesión condicional. Me quedé boquiabierta. Papá, ¿qué es esto? Mi padre giró la pantalla hacia mí. Su voz era estable. La casa está a tu nombre y al de Diego. Pero el control legal sigue en manos de mi empresa. Eso se preparó desde el principio. No quería interferir en vuestra vida, pero no soy tan tonto como para dejar a mi hija sin protección. Sentí que la cabeza me daba vueltas. Todo lo que creía saber era solo la superficie. Papá, ¿a qué te has dedicado todo este tiempo? Mi padre sonrió levemente. No era una sonrisa arrogante, sino la de alguien que por fin decide descorrer un poco el velo. La promotora inmobiliaria. La construí yo. Nunca me ha gustado presumir. La gente puede pensar que soy un simple jubilado. Es más seguro así. Me quedé en silencio. Mi cuerpo se sentía ligero y tembloroso a la vez. Entonces, mi padre abrió otra carpeta llamada Proyecto Diego. Dentro había informes financieros de la empresa donde trabajaba Diego. Había registros de transferencias sospechosas. Había pruebas de que los fondos de la empresa se usaban para gastos personales. ¿Cómo has conseguido esto? Mi voz apenas salió. Directamente de la junta directiva respondió mi padre. Porque soy el principal inversor de esa empresa. Me tapé la boca, conteniendo la respiración. El mundo que yo creía pequeño era, en realidad, mucho más grande. Y mi padre estaba en el centro de todo. Así que todo este tiempo sabías lo de Diego, susurré. Sabía lo suficiente para saber cuándo callar y cuándo actuar. Cerró el portátil lentamente. Y ya he callado demasiado. Como si entendiera la conversación, mi bebé se removió en la cuna y volvió a dormirse. Mi padre lo miró por un momento antes de volver a centrarse en mí. Hay una cosa que necesitas saber, dijo con calma, pero su tono hizo que se me erizara el vello. En el contrato de derecho de uso, está escrito que la casa permanecerá en propiedad de la familia Castaño mientras tu matrimonio se desarrolle de buena fe. ¿Y eso qué significa? Significa que cuando Diego te echó. Mi padre me miró sin parpadear. El derecho sobre esa casa quedó automáticamente anulado para toda su familia. Me tapé la boca, conteniendo un sollozo. Y no solo la casa, continuó. El puesto de Diego en la empresa también se basa en una recomendación mía. Se le ha olvidado quién le hizo parecer competente. Mis manos temblaban. Papá. ¿Y ahora qué vas a hacer? Mi padre se levantó lentamente. Estaba tranquilo, pero su aura fría llenó toda la habitación. No quiero hacerle daño a nadie, dijo en voz baja. Pero quiero que sientan lo que es vivir sin las máscaras que llevan puestas. Voy a recuperar esa casa legalmente. Voy a liberarte de todas las cargas que te han atado al cuello. Y voy a dejar que lo vean todo, uno por uno, desde el lugar más bajo. La posición a la que ellos te han empujado a caer. Me quedé atónita. ¿Cómo? Mi padre no respondió. Solo miró su móvil y dijo en voz baja: Rafael. Mañana por la mañana empezamos la primera parte. Prepara la actuación final para Diego y Silvia. ¿Actuación? ¿Primera parte? Miré a mi padre. Pero su expresión ya era impenetrable. Sin ira, sin gritos. Solo la calma de quien tiene el control. Y acaba de mover la pieza más importante en la vida de alguien. Apenas pude procesarlo todo cuando mi padre apagó la luz del salón y dijo suavemente: Duerme, Elena. Mañana será un día largo. Miré el techo oscuro. Mi corazón latía despacio. Por primera vez en mi vida, ya no era la persona que lo soportaba todo sola. Y por primera vez, tuve miedo. No miedo porque me hubieran echado. No miedo por perder la casa. Tuve miedo porque empecé a darme cuenta de que mi padre se estaba preparando para destruir el mundo que mi marido había construido, ladrillo a ladrillo. Y ninguno de ellos estaba preparado para enfrentarse a quien era realmente Antonio Castaño. Esa mañana, el aire en la urbanización El Mirador se sentía diferente. El cielo estaba despejado, pero el viento era frío. Un frío que hacía que las hojas de los árboles temblaran como si susurraran algo inquietante. Parecía un día tranquilo para unos, y un día que se derrumbaría para otros. Yo seguía en la casita con mi padre y mi bebé. Acabábamos de terminar un desayuno sencillo cuando el móvil de mi padre vibró una vez. Solo una. La pantalla se iluminó brevemente, mostrando un mensaje de Rafael.
Proceso iniciado. En 5 minutos. Mi padre no dijo nada. Solo asintió levemente y me miró por un instante. Su mirada no era una advertencia, sino que me daba tiempo. Como si dijera, prepárate. Pase lo que pase después de esto, tienes que ser fuerte. Mientras tanto, en la casa del mirador, de donde me habían expulsado, Diego y Silvia se despertaron en un ambiente muy diferente. Silvia bajó las escaleras con un pijama nuevo, el pelo suelto y cuidado, el rostro radiante como el de alguien que siente que el mundo está de su lado. Diego estaba sentado en la mesa del comedor, leyendo un informe de la oficina que había impreso. Un informe que en realidad no había preparado él, ya que había dependido casi por completo de Silvia la noche anterior. «¿Luego nos pido un brunch, vale?», preguntó Silvia, arreglándose el cuello de la camisa. «Claro», respondió Diego con despreocupación. «Eres la que mejor me entiende». En un rincón, Regina, mi suegra, estaba arreglando un jarrón de flores. Parecía muy satisfecha de ver la casa, como si realmente fuera propiedad de su hijo. Ninguno de ellos era consciente de que esa no era una mañana cualquiera. Ninguno sabía que el tiempo de su arrogancia se había agotado. El timbre de la casa sonó. 2 veces. Un tono largo y firme. No era el timbre de un visitante habitual. Diego frunció el ceño. ¿Quién demonios es a estas horas? Silvia se acercó a la puerta, todavía sonriendo, como si quien llamara fuera el repartidor de la comida que había pedido. Sin embargo, al abrir la puerta, 3 empleados de la administración de la urbanización estaban allí, con carpetas gruesas y portapapeles. «Buenos días. Somos de la administración de la urbanización El Mirador», dijo uno de ellos. Su voz era formal. «Queremos entregar una notificación oficial sobre esta propiedad». Diego se rió entre dientes, levantando una mano como para que se relajaran. «Ah, sí. Pasen. Si es por el mantenimiento del jardín o las cuotas de la comunidad, hablen con mi mujer», se giró hacia Silvia. «Bueno, quiero decir, con Silvia. Ella se encarga de la administración de la casa». Los empleados no se rieron ni sonrieron. Abrieron una carpeta. Con el debido respeto, según la cláusula de derecho de uso y el acuerdo maestro de la urbanización, se declara que esta unidad ha incumplido las condiciones de copropiedad. La infracción consiste en la expulsión de uno de los propietarios legítimos sin el debido procedimiento legal. Silvia se quedó helada. Diego frunció el ceño. Regina dejó de arreglar las flores. «¿Qué quieren decir?», preguntó Diego, su voz empezando a subir de tono. El empleado sacó una carta oficial y se la entregó. «Esta es una notificación de desalojo. Se concede a los ocupantes un plazo de 7 días para desalojar esta vivienda. Después de eso, la entidad controladora de la urbanización tiene derecho a tomar posesión total». «¿Qué? ¿Entidad controladora?», Silvia intentó reír. «Esta es la casa de Diego. Está a su nombre. No pueden echarnos de nuestra propia casa». El empleado consultó otro documento. «Lo siento, señora. La entidad controladora es la propietaria de la escritura matriz de esta urbanización». «¿Cómo?», preguntó Regina, con la cara enrojecida. «¿Quién? ¿Cómo se atreven? Esta casa está a nombre de mi hijo». El empleado levantó la vista. «Quizás pueda leerlo aquí abajo», señaló una firma al final del documento. El nombre impreso allí hizo que el pecho de Diego se sintiera como si lo estuvieran estrujando desde dentro. Firmado: Antonio Castaño, director general del Grupo Inmobiliario Castaño. La habitación se quedó en silencio. Un silencio absoluto. Silvia palideció, con los labios entreabiertos y sin emitir sonido. Regina se aferró a la mesa como si fuera a caerse. Y Diego, con el rostro blanco como el papel, no parpadeaba, como si toda la sangre se le hubiera drenado a los pies. Él. El padre de Elena susurró, casi inaudible: «Es el dueño de la urbanización». El empleado continuó, sin darles tregua para su pánico. «Desde el acuerdo inicial, el control de la urbanización está en manos del propietario principal, y según nuestros registros, el propietario principal ha revocado el derecho de uso de la familia del señor Diego, con efecto a partir de hoy». Diego cogió la carta, con las manos temblorosas. «No, esto es un error. Yo soy el propietario legal de esta casa. Tengo la escritura». El empleado negó con la cabeza ligeramente. «La escritura es solo un título derivado, señor. La escritura matriz y el derecho de control permanecen a nombre del propietario de la urbanización. Además, existen indicios de uso indebido de documentos y expulsión unilateral de otro propietario legítimo. Eso constituye una infracción grave».
Silvia apenas podía respirar. No entiendo nada. En ese momento, sonó el móvil de Diego. Lo cogió con manos temblorosas. ¿Señor Diego? La voz de la notaría sonó al otro lado. Lo siento. No podemos ayudarle. Ha habido un cambio en la estructura de propiedad. Y el señor Rafael Castaño es ahora nuestro socio. Todos los asuntos relacionados con su casa deben resolverse a través de él. Clic. La llamada se cortó. Diego dejó caer el móvil, como si toda su vida se hubiera derrumbado con él. Silvia lo miró, temblando. Diego, esto es lo que pasa por confiar demasiado en esa mujer tullida. Seguro que ella. ¡Cállate!, le gritó Diego, con la voz a punto de quebrarse. Esto no es cosa de Elena. Esto es. No continuó. Porque finalmente se dio cuenta de que no se enfrentaban a Elena. Se enfrentaban al padre de Elena. El hombre al que habían subestimado, el hombre silencioso que tenía todas las llaves en su mano. El empleado cerró la carpeta y se dispuso a marcharse. Por favor, empiecen a prepararse. Mañana volveremos con una lista de inventario. Se fueron, dejando atrás a 3 personas cuya casa ya no era su casa. A lo lejos, sentada en la pequeña casa de mi padre, miraba por la ventana húmeda por el rocío de la mañana. Mi bebé jugaba con mis dedos, riendo. Mi padre me observaba mientras sorbía su café. ¿Ya han recibido la carta?, pregunté, con la voz baja, pero temblorosa. Mi padre asintió una vez. Sí, respondió. Y esto es solo el principio. Me mordí el labio, mirando de nuevo por la ventana. Por primera vez en mucho tiempo, sentí un ligero alivio en el pecho. Pero, al mismo tiempo, una sensación de cautela se apoderó de mí. Porque sabía, podía sentirlo, que mi padre aún no había jugado todas sus cartas. Y que la siguiente carta sería más grande que la casa recuperada. Afectaría al trabajo, al buen nombre, al estatus, y ellos no estaban preparados. En absoluto. No estaban preparados para el siguiente acto. Esa mañana me desperté antes de lo habitual. El aire frío se colaba por las rendijas de la ventana de la casita de mi padre, haciéndome acercar más la manta a mi bebé. Había una tensión en el ambiente difícil de explicar, no proveniente del exterior, sino de mi interior. Como si mi cuerpo supiera que ese día algo se iba a derrumbar. No aquí, no sobre mí, sino en el lugar donde alguien se erigía con una arrogancia que había durado demasiado. Mi padre estaba sentado en el salón, revisando las noticias de la bolsa en su móvil. Su rostro estaba completamente tranquilo, como si no hubiera ningún tornado que estuviera desatando sobre la vida de otros. Rafael llegó con una carpeta gruesa y un portátil, y los colocó ordenadamente sobre la mesa. Todo listo, señor, le dijo a mi padre. Mi padre asintió. Nos vamos en un momento. Agarré el borde de la manta, nerviosa. ¿Hay algo que necesites que haga, papá? Mi padre me miró durante un largo rato. No esta mañana, Elena. Pero necesitas saber lo que está pasando, para que no vuelvas a culparte a ti misma. Asentí, aunque el corazón me latía con fuerza. Rafael abrió el portátil y mostró una diapositiva con un gráfico del flujo de fondos de la empresa donde trabajaba Diego. Fondos que deberían haberse utilizado para operaciones de la oficina, explicó Rafael. Desviados para gastos personales, un coche, hoteles y varias transacciones a nombre de Silvia. Se me oprimió el pecho. ¿Así que todo este tiempo mi marido usaba dinero de la empresa? No solo tu marido, respondió Rafael. Su voz era fría pero mesurada. Su secretaria también participaba. Pensaban que nadie se daría cuenta. Mi padre cerró el portátil. Hoy se darán cuenta de que todos los ojos estaban, precisamente, sobre ellos. En el edificio de oficinas donde trabajaba Diego, el ambiente era diferente al habitual. El vestíbulo, normalmente lleno de empleados ocupados y amables, parecía más tenso. Varias personas susurraban al ver entrar a Diego. Su rostro estaba pálido, el pelo algo desordenado, como si no hubiera dormido en toda la noche. Probablemente no había dormido. Quizás todavía estaba tratando de entender lo que había pasado con la casa de El Mirador. Quizás todavía buscaba una excusa. Pero esa mañana no le daría respuestas. Esa mañana le daría la ruina. Señor Romero, le piden que suba a la sala de juntas de la planta 15, dijo la recepcionista, con voz cautelosa. Diego frunció el ceño. ¿Qué reunión? No tengo nada programado. Es una reunión de accionistas, señor. ¿Reunión de accionistas? Su rostro se tensó.
Subió en el ascensor con paso inquieto. En la planta 15, las puertas se abrieron, revelando un pasillo silencioso iluminado solo por tenues luces amarillas. Caminó hacia la gran sala de reuniones con paredes de cristal, y cuando la puerta se abrió, el latido de su corazón pareció detenerse. Al final de la mesa, sentado erguido, tranquilo, con una autoridad imponente, estaba mi padre, Antonio Castaño, el hombre que habían subestimado como un jubilado de pueblo. A su derecha e izquierda se sentaban varios directivos y otros accionistas. Rafael estaba de pie junto al proyector, listo con una presentación. «Siéntate», Diego, dijo mi padre en voz baja. Su tono era demasiado tranquilo para alguien que estaba a punto de derrumbar el mundo de otra persona. Diego se sentó lentamente. Le temblaban las manos. Mi padre le hizo una seña a Rafael. Apareció la primera diapositiva. Luego la segunda. La tercera. Cada una mostraba pruebas del desvío de fondos de la empresa a cuentas personales, pagos de hoteles, compras de artículos de lujo, transferencias regulares a la cuenta de Silvia, e incluso algunas pruebas de que pequeños fondos también se habían desviado para la reforma de su casa. Diego se sobresaltó. «Señor, esto tiene que ser un error». «Yo no». Silencio. La voz de mi padre fue suave, pero golpeó el aire. La sala se congeló. Rafael cambió a la última diapositiva. Una grabación de audio. Una conversación en voz baja entre Silvia y Diego. «Cariño, revisa los fondos de marketing. Si desviamos un poco a mi cuenta, podría dar la entrada para el coche. Luego yo me encargo de los justificantes». «Vale, pero no te pases. A ver si nos pillan. Tranquilo. Lo importante es que la casa esté de verdad a nuestro nombre». Los directores que escucharon la grabación se miraron unos a otros con expresiones de asco e ira. Diego estaba pálido, sus manos temblaban sin control. Yo puedo explicarlo». Mi padre golpeó suavemente la mesa. Diego Romero dijo, con una voz fría como el acero. «Fuiste contratado en esta empresa por recomendación mía. Se te dieron facilidades, no para que las desviaras a tu nueva vida con tu secretaria». «Yo no». La voz de Diego se quebró. «Señor, pensé que era Elena la que le había hecho enfadar». Mi padre esbozó una pequeña sonrisa que no era una sonrisa. Era más bien el destello afilado de alguien que finalmente revela su verdadero rostro. «Has estado destruyendo la vida de Elena durante años. Has robado dinero de la empresa. Has echado a tu mujer de su propia casa». El bolígrafo en la mano de mi padre se movió. «Una firma. A partir de hoy», dijo mi padre con firmeza. «Estás despedido de forma fulminante». Diego se quedó helado. No podía hablar. Uno de los accionistas añadió con voz dura: «Y vamos a remitir este caso a nuestro departamento jurídico. Rafael ya lo ha preparado todo». Diego se giró rápidamente, sorprendido de ver a Rafael, a quien creía un sobrino vago, de pie con un traje formal, muy profesional. Yo le ruego que me dé una última oportunidad». La voz de Diego era ronca. «Tengo una familia». «Elena también era tu familia», dijo mi padre. Su voz era baja, pero golpeó como un mazo. «Y cuando elegiste echarla, perdiste el derecho a considerarte un cabeza de familia». No salieron más palabras de Diego. Solo una respiración entrecortada y un rostro que parecía destrozado desde dentro. Los directivos se levantaron uno a uno, abandonando la sala. Rafael cerró el portátil y se acercó a mi padre sin dirigirle una sola mirada a Diego. Mi padre se levantó y miró a su yerno por última vez. «Hoy has perdido tu puesto», dijo mi padre en voz baja. «Mañana perderás algo más». Se marchó, dejando a Diego sentado, encorvado, sujetándose la cabeza como si el mundo se le hubiera venido encima. Y en esa casita, a varios kilómetros de distancia, sentí que algo se tensaba en mi pecho. No era satisfacción, ni victoria, sino miedo por lo que vendría después. Porque si hoy mi padre le había quitado el trabajo, ¿qué le quitaría mañana? ¿Y estaba yo preparada para enfrentar todo lo que se derrumbaría después de esto? Esa tarde, llovió brevemente y luego paró de golpe, dejando un olor a tierra mojada en el aire. Estaba tendiendo la ropa del bebé en el patio trasero de la casita de mi padre cuando su móvil vibró. Mi padre nunca se ponía nervioso al recibir una llamada. Siempre tranquilo, siempre mesurado. Pero esta vez, una leve sonrisa se dibujó en la comisura de sus labios. Una sonrisa que nunca le había visto antes. La sonrisa de alguien que acaba de derribar el pilar principal de su enemigo. «Ya ha empezado», le dijo mi padre brevemente a Rafael al otro lado del teléfono. «Déjalo estar.
Mientras tanto, a varios kilómetros de allí, Silvia estaba sentada plácidamente en su apartamento, un piso de lujo que a menudo presumía en sus historias de Instagram. Una taza de café caro, un gran ventanal con vistas a la ciudad y un pie de foto manido como: el trabajo duro tiene su recompensa, aunque lo único que había pagado era su arrogancia, no el apartamento. Esa tarde, acababa de salir de un baño caliente y se estaba aplicando una crema facial cuando llamaron a la puerta con fuerza. Toc, toc, toc. 3 golpes, firmes, maleducados. Silvia resopló. ¿Quién demonios es a estas horas? ¿Un repartidor? Abrió la puerta mientras se sacudía el pelo aún húmedo. Frente a ella había 2 empleados de la administración del edificio, con rostros serios, llevando una carpeta gruesa y una tablet. Buenas tardes, señorita Silvia Vega. Silvia sonrió, ajustándose su fino kimono. Sí, soy yo. ¿Qué ocurre? El empleado le tendió un documento. Esta es una notificación de cese del contrato de la unidad 20B. Con efecto en 24 horas. Silvia soltó una risita, una risa forzada y arrogante. Disculpe, debe de haber un error. Este es mi apartamento. Soy la propietaria. Los 2 empleados se miraron por un momento. Luego, uno de ellos abrió la tablet y mostró unos datos. Esta unidad nunca ha sido de propiedad privada, señorita. Pertenece al grupo inmobiliario Castaño. La empresa simplemente la alquilaba a nombre de la oficina donde usted trabaja, la cual, a día de hoy, ha cancelado todas sus prestaciones por incumplimiento ético. La sonrisa de Silvia se congeló mientras su rostro palidecía lentamente. ¿Incumplimiento? No entiendo. Su voz subió una octava. Presa del pánico, el empleado respondió con firmeza, pero manteniendo la cortesía. Se han encontrado varias irregularidades relacionadas con el uso de fondos de la empresa para su beneficio personal, así como su implicación en la manipulación de datos internos. ¿Dónde están las pruebas? ¿Dónde? Silvia empezaba a perder el control. El empleado abrió una presentación en su tablet. Grabaciones de chats entre Silvia y Diego discutiendo el desvío de fondos, la compra del coche, hasta el plan para quedarse con mi casa. La grabación provenía del móvil de Diego, que había sido confiscado esa misma mañana por la división legal de la empresa, por orden del principal inversor tras la junta de accionistas, Antonio Castaño. Silvia se tapó la boca con una mano temblorosa. No. Esto no puede ser. Pero el empleado habló de nuevo, con voz suave pero letal. Su contrato de servicios ha sido rescindido. No tiene derecho a permanecer en esta unidad. Le rogamos que desaloje el apartamento antes de mañana al mediodía. De repente, la luz se apagó. Se oyó un clic desde el cuadro eléctrico junto a la puerta. El apartamento entró en modo de bloqueo. El contrato de servicios había terminado. El suministro eléctrico estaba cortado. La tarjeta de acceso al edificio ya no funcionaba. Todo en un segundo. Silvia casi se cae al retroceder. Tengo que llamar a un abogado, dijo, tartamudeando. Conozco a los mejores abogados. ¿Puedo? ¿A qué abogado, señorita?, preguntó el empleado, con voz plana. ¿Al señor Rafael Castaño? El cuerpo de Silvia se quedó rígido como una estatua, frío, congelado como el hielo. Él es el principal socio legal de este complejo y socio del director general de la promotora propietaria de esta unidad, continuó el empleado. Ha declinado representarla. Silvia no podía hablar. Las lágrimas caían sin que ella quisiera. Cogió su móvil con manos temblorosas e intentó llamar a alguien. El primer número dio un largo tono y luego se cortó. El segundo ni siquiera llegó a sonar. El tercero, el de Diego, estaba apagado. El cuarto, el de su suegra, contestó. Pero antes de que Silvia pudiera hablar, la voz de Regina estalló. Eres una gafe. Todo esto es culpa tuya. Mi hijo ha perdido su trabajo. Nos han quitado la casa. Desaparece de nuestras vidas. Clic. El teléfono se colgó. Silvia se quedó sola en el lujoso apartamento que no era suyo. Solo quedaba el reflejo de su propio rostro en el cristal de la ventana. El rostro de una mujer que acababa de darse cuenta de que toda su vida estaba construida sobre bienes robados. Y ahora, el robo había sido expuesto ante todo el mundo. En la casita, mi padre colgó la llamada de Rafael y suspiró. ¿Ya? ¿Está hecho?, pregunté en voz baja. Mi padre asintió. La segunda parte está hecha. La casa ha vuelto a su dueña. El trabajo de Diego ha terminado. Y ahora Silvia no tiene dónde caerse muerta.
Me mordí el labio. Una parte de mí se sentía aliviada, pero otra parte temblaba. No por lástima, sino al darme cuenta de cuán devastador era el poder de mi padre cuando decidía dejar de guardar silencio. Papá, mi voz era un susurro dubitativo. ¿Qué viene después de esto? Mi padre me miró con una expresión indescifrable. Tranquila, fría y absoluta. Te robaron tu nombre, tu casa y tu dignidad. Elena hizo una pausa. El deber de un padre es devolvértelo de una manera que nunca olviden. Tragué saliva. Porque si esto era solo la segunda parte, no podía imaginar lo que ocurriría en la tercera. Y en algún lugar, en ese mismo momento, Silvia lloraba sola en un apartamento a oscuras. Un lugar que pronto dejaría de ser suyo. Pero todo eso no era nada. No era casi nada. Porque los tres, Diego, Silvia y Regina, no sabían que aún no habían tocado fondo. Todavía no. Ese día, el cielo estaba despejado, como si el mundo hubiera elegido ser un testigo frío y neutral para el ajuste de cuentas final. Estaba sentada en una pequeña sala de reuniones en la oficina de mi padre. Una sala no muy grande, pero que se sentía inmensa por el silencio y la tensión. Rafael estaba sentado a mi lado, abriendo una carpeta con los documentos que ellos mismos habían utilizado como su campo de juego. Mi padre estaba de pie junto a la ventana, mirando hacia afuera, con las manos a la espalda. Papá, lo llamé en voz baja. ¿De verdad van a venir? Mi padre no se giró. No tienen ningún otro sitio a donde ir, Elena. Y, efectivamente, 5 minutos después, se oyeron pasos apresurados por el pasillo. La puerta se abrió de par en par, revelando a las tres figuras que una vez se habían mostrado arrogantes en mi casa. Ahora parecían meras sombras. Diego entró primero, con el rostro demacrado, el pelo despeinado, la camisa sin planchar y los ojos hinchados. Detrás de él, Silvia caminaba mordiéndose el labio, con el maquillaje corrido y el pelo revuelto. Regina estaba aún peor, sus mejillas caídas, los ojos enrojecidos, sus pasos vacilantes. Los tres se detuvieron frente a la mesa, mirándome. Silencio. Un silencio que calaba hasta los huesos. Solo podía recordar una cosa. El día en que me echaron de mi propia casa. El día en que me quedé cojeando frente a la puerta, sosteniendo a mi bebé, y ellos me cerraron la puerta en la cara. Elena, la voz de Diego se quebró. Por favor, escúchame. No respondí. No era necesario. Mi padre se giró y se sentó en la silla del extremo. Su mirada era fría, pero me cedía toda la decisión. Diego dio un paso adelante, y luego cayó de rodillas. No por dramatismo, sino porque sus piernas parecían incapaces de sostenerlo. Perdóname. Su llanto estalló. No era el llanto del arrepentimiento, sino el de alguien que ha perdido el rumbo en la vida. Me equivoqué. Cometí un error. Estaba cegado por el trabajo, por la presión. ¿Qué presión? La voz solo la oí en mi interior. ¿Qué presión lleva a un hombre a echar a su esposa coja que sostiene a su hijo? Silvia también se arrodilló, con las manos apoyadas en el borde de la mesa. Sus lágrimas caían, pero ninguna me conmovió. Elena, te lo ruego. Para todo esto. Regina, con toda la arrogancia que antes la envolvía, finalmente se desplomó en el suelo. Elena, perdona a mi hijo. Yo solo quería que viviera bien. No lo sabía, no entendía que la casa era de mi familia, la interrumpí en voz baja. Regina bajó la cabeza tan profundamente que parecía querer desaparecer en el suelo. Ninguno de ellos se atrevía a mirar a mi padre. Mi padre desvió su mirada hacia mí, indicándome sutilmente que esto ya no era asunto suyo. No era su venganza. No era la venganza de Rafael. No era la venganza de la empresa. Era mía. Elena, dijo mi padre en voz baja. La decisión está en tus manos. Respiré hondo. Por primera vez en mi vida, las tres personas que habían pisoteado mi dignidad esperaban mis palabras como si fuera una sentencia final. No voy a pagaros con la misma moneda que vosotros me pagasteis a mí, dije con calma. No os voy a echar en mitad de la noche. No os voy a dejar durmiendo en la calle. No voy a falsificar vuestras firmas. Diego bajó aún más la cabeza. Sus hombros temblaban. Pero tampoco soy la mujer a la que podéis pisotear a vuestro antojo. Rafael sacó una carpeta marrón y la empujó hacia ellos. Esto, dije, es un acuerdo de reconocimiento de vuestra culpa, completo, con una lista de las manipulaciones, la expulsión y el desvío de fondos. Los ojos de Silvia se abrieron como platos. No puedo firmar eso. Mi nombre quedará destrozado. Mi nombre ya lo destrozasteis vosotros primero, respondí.
Diego cerró los ojos, casi postrándose. Elena, estoy dispuesto a hacer lo que sea. Lo que sea. Con tal de que retires todas las demandas. Los miré uno por uno. Vais a firmar ese documento, continué. Su contenido es un reconocimiento de que me engañasteis, me quitasteis mi casa, os aprovechasteis de mi dinero y me echasteis. La sala quedó en silencio. Incluso las respiraciones parecían contenidas. A cambio, hice una pausa. Me miraron con los ojos húmedos, llenos de esperanza. No continuaré con la demanda penal. Diego se cubrió la cara y lloró a gritos. El llanto de un hombre que teme la cárcel, no el de un marido arrepentido. Silvia sollozó, encogiéndose. Regina suplicó: Elena, gracias. Oh Dios, gracias. Todavía, no he terminado, dije en voz baja. Se quedaron rígidos de nuevo. Después de firmar. No podréis acercaros a mí, ni a mi padre, ni a mi hijo. Nunca más. No podréis buscarnos, ni contactarnos, ni aparecer delante de mi casa, ni de mi oficina, ni en mi vida. Diego levantó la cara. Pero yo soy el padre de tu hijo. No lo corté. Eres solo el hombre que renunció a todo eso por una secretaria. Ya no eres nada para mí. Silvia se tapó la boca. Y por primera vez, vi un miedo que no era fingido. Quiero vivir en paz, sin vosotros. Eso es todo, luego añadí. Y esa casa no volverá a ser vuestra. Se convertirá en un hogar de acogida para mujeres expulsadas por sus familias, para que alguien se salve. Aunque yo no lo hiciera en su momento. Mi padre me miró, orgulloso. Rafael sonrió levemente, aliviado. Y esas 3 personas, que una vez me consideraron una carga, cayeron aún más profundo en el abismo de su propio destino. Uno por uno, con manos temblorosas, firmaron el documento. Cuando todo terminó, cerré la carpeta lentamente, como si cerrara el ataúd de un oscuro capítulo de mi vida. A partir de hoy, dije con suavidad pero con firmeza, ya no formáis parte de mi vida. No hubo gritos, ni venganza brutal, ni ira. Solo un límite. Un límite que nunca había sido capaz de poner hasta que me vi forzada a estar en la acera, sosteniendo a mi hijo. Salieron de la sala con paso pesado y el rostro destrozado. Ya no quedaba orgullo, ni máscaras, ni victorias fingidas, y lo que quedó fue el silencio. Un silencio que se sintió como una puerta que finalmente se cerraba y se sellaba para siempre. Mi padre me puso una mano en el hombro. Has elegido el camino limpio, Elena dijo. No todos pueden hacer eso. Asentí. Pero en lo más profundo de mi ser, empecé a sentir algo que nunca antes había sentido. Algo lento, suave, pero inmensamente fuerte. No era venganza, ni victoria, ni ira, era libertad. Y a lo lejos, podía sentir que un nuevo capítulo me esperaba, más tranquilo, más claro y sin la sombra de ellos en mi vida nunca más. Esa mañana, la luz del sol atravesaba los cristales de un alto edificio donde me encontraba, reflejando tonos dorados en el suelo de mármol. No había llovizna, ni olor a tierra mojada, ni aceras frías como la noche en que todo se derrumbó. Hoy era diferente, más luminoso, más amplio, más sereno. Respiré hondo. Mi pierna izquierda, la que antes me hacía tambalear, todavía cojeaba, pero ahora era fuerte. El elegante bastón en mi mano ya no era un símbolo de debilidad, sino una señal de que volvía a caminar. Lenta, con dificultad, pero sin retroceder. Nunca más. Mi hijo, el niño que una vez acuné en mis brazos mientras lloraba en la acera, ahora corría por el vestíbulo, riendo y llamándome. Mamá, mamá, mira. Me enseñó una pulsera de papel del área de juegos del edificio. Sus ojos brillaban. Mamá. Mamá, sonreí. Cuidado al correr, cariño. Una recepcionista nos miró con calidez. Quizás sin saber que una vez estuve de pie frente a mi propia casa, llorando. Nadie sabía nada de eso, y no necesitaba que lo supieran. Detrás de mí, un gran panel rezaba. Seminario de Diseño de Interiores y Empoderamiento Femenino. Ponente: Elena Castaño. Todavía me quedaba sin aliento cada vez que veía mi nombre solo, sin el apellido de mi marido. Mi nombre había vuelto a estar completo. Había vuelto a tener su propio hogar, su propio significado. Mi estudio de diseño, que una vez construí entre la lactancia, las horas extras y la presión familiar, ahora colaboraba con el grupo inmobiliario de mi padre. A menudo me invitaban como ponente, no por compasión, sino porque mi trabajo era realmente valorado. Hoy has estado genial, la voz de mi padre sonó a mi lado.
Apareció con una sencilla camisa blanca. Cogió a su nieto un momento, haciéndole reír mientras el niño le tiraba de la barba como si fuera un juguete. Papá, sonreí. Me invitan por tu gran nombre. Mi padre se acercó y me dio una palmadita en el hombro. Te invitan porque resististe, Elena. Hay muchas mujeres con talento, pero no todas pueden levantarse mientras sostienen a un hijo. Bajé la mirada, conteniendo una emoción que quería desbordarse. A mi derecha, Rafael se acercó con una carpeta. Te dejo el borrador de una nueva colaboración, prima. Puedes revisarlo esta noche. Todavía llevaba una camiseta informal, a pesar de estar en un edificio imponente. Y ahora la gente sabía quién era él en realidad. Asentí a mi primo, orgullosa y agradecida. Antes de que comenzara el evento, un hombre se acercó. De estatura proporcionada, bien vestido, con un rostro limpio y modales educados, muy diferente de las personas que una vez me menospreciaron. Me tendió la mano. Soy Adán, socio de su padre. Llevaba tiempo queriendo conocerla, señora Castaño. He visto algunos de sus diseños de interiores. Tienen mucho carácter. Su cumplido no era exagerado ni forzado. Directo. Sincero. Sonreí levemente. Gracias. Todavía estoy aprendiendo mucho. Él se rió ligeramente. Si necesita un socio para un nuevo proyecto, estaré encantado de abrirle las puertas. Los edificios necesitan un toque humano, y sus diseños tienen esa sensibilidad. Sus palabras hicieron que mis mejillas se sonrojaran. No por romanticismo, sino por sentirme valorada por mi mente. No por mi cuerpo, ni por mi estatus, ni por mi debilidad. Cualquier relación que pudiera surgir en el futuro, que surgiera de un terreno sano, no de una herida como mi pasado. El evento transcurrió sin problemas. El público aplaudió. Varias madres se me acercaron con los ojos llorosos, diciendo que mi historia les había dado fuerza. Les sonreí, conteniendo las lágrimas, porque una vez yo fui ellas. Después del evento, fui un momento al jardín trasero del edificio. Había un banco de madera. Me senté lentamente, disfrutando de la brisa de la tarde. A lo lejos, vi a alguien. A Diego. Estaba de pie detrás de unos árboles, vestido con ropa de trabajo sencilla. Su rostro estaba demacrado, su cuerpo encorvado. A su lado, Silvia, sin maquillaje, sin perfume caro, sin bolsos de lujo. Tenían la cabeza gacha, sin atreverse a acercarse. Evitaban mi mirada, no por odio, sino por vergüenza. Y eso era más pesado que cualquier castigo que yo pudiera haberles dado. No me giré. No era necesario. Ya no formaban parte de mi vida. Eran solo sombras del pasado, observando desde la distancia, sin el valor para pedir nada, sin el derecho a acercarse. Me levanté lentamente. El bastón en mi mano izquierda. Mis pasos no eran perfectos, pero cada movimiento tenía un propósito. Miré una casa a lo lejos. No la de El Mirador, sino el edificio de la fundación que ahora se ocupaba de madres solteras y víctimas de expulsión familiar. Ese lugar fue una vez mi hogar, el lugar que una vez rechazó mi presencia. Ahora estaba lleno de risas de niños pequeños, del aroma de comida caliente, del suave murmullo de madres que se estaban recuperando de una vida que las había oprimido. La casa por fin tenía un propósito digno. La miré durante un largo rato y le susurré a mi yo del pasado, a la mujer que una vez estuvo cojeando en la acera con un bebé en brazos. Gracias por haber aguantado, Elena. Respiré hondo. Esa tarde se sentía como una página nueva, completamente en blanco. Ahora, me dije en voz baja, con una sonrisa que se expandía, ya no son ellos quienes deciden dónde vivo. Ya no son ellos quienes deciden hacia dónde camino. Agarré mi bastón con fuerza. Di un paso adelante. A partir de hoy, solo yo decido el rumbo de mi vida. Y por primera vez, con la pierna coja que una vez fue considerada una vergüenza, sentí que caminaba más erguida que nunca.